Lo que está pasando en el Medio Oriente hoy no es simplemente una guerra entre países, es la primera señal clara, visible y documentada de que el orden mundial que conocimos después de 1991 ha terminado. Rusia no está enviando tropas al frente de batalla iraní, no está firmando tratados públicos ni haciendo declaraciones dramáticas en la ONU. Lo que está haciendo es mucho más peligroso, mucho más calculado y mucho más revelador de cómo funciona el poder real en este siglo. Rusia está entregando a Irán imágenes satelitales de alta resolución de las posiciones militares estadounidenses en el Golfo Pérsico. Está transfiriendo componentes modificados de drones Shahed para mejorar su comunicación, su navegación y su precisión, y está ofreciendo asesoría táctica detallada. Cuántos drones lanzar, a qué altitud volarlos, cómo saturar los sistemas de radar antes de que lleguen los misiles. Eso no es ayuda humanitaria, eso no es diplomacia. Eso es guerra coordinada, ejecutada con guantes blancos para que nadie tenga que admitirla oficialmente. Y mientras ustedes leen esto, hay soldados estadounidenses en el Golfo que están siendo atacados con inteligencia rusa. Hay que detenerse aquí un momento y pensar en lo que esto significa realmente, porque los titulares vienen y van, y la mayoría de la gente pasa a la siguiente noticia sin procesar el peso histórico de lo que está ocurriendo. Estamos viviendo un momento de quiebre estructural. No es exagerado decirlo. No es retórica, es análisis. Cuando una potencia nuclear como Rusia comienza a proveer inteligencia activa a otro estado para que ese estado ataque directamente a las fuerzas militares de los Estados Unidos, estamos en un territorio que no hemos visto desde los peores momentos de la Guerra Fría. Y lo más revelador no es el acto en sí, sino el contexto en que ocurre. Piensen en cómo llegamos hasta aquí. En febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania. El mundo occidental respondió con sanciones, con transferencias masivas de armas, con el intento de aislar económicamente a Moscú. Y lo que ocurrió después fue exactamente lo contrario de lo que Washington esperaba. En lugar de colapsar, Rusia se reorientó hacia el este y hacia el sur. Firmó acuerdos energéticos con China, profundizó su alianza con Irán, recibió municiones de Corea del Norte y empezó a construir, pieza por pieza, una red de cooperación militar y económica que hoy se manifiesta en los cielos del Golfo Pérsico en forma de drones Shahed modificados con tecnología rusa, apuntando a radares estadounidenses con coordenadas proporcionadas desde satélites del Ministerio de Defensa de Moscú. Eso es lo que se llama consecuencias no deseadas de una política exterior que nunca entendió que sancionar a un país de la magnitud de Rusia sin una estrategia de largo plazo simplemente lo empuja a crear sus propias alternativas. Y ahora miremos lo que está ocurriendo desde el otro lado del tablero. En febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron una operación conjunta llamada Operation Epic Fury. Los ataques mataron al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, y a varios comandantes de alto rango de los Guardianes de la Revolución. Fue una escalada sin precedentes. En términos de impacto inmediato, sí, fue devastador para el liderazgo iraní, pero en términos de consecuencias geopolíticas de mediano y largo plazo, fue la chispa que encendió exactamente el escenario que muchos analistas llevaban años advirtiendo. Irán respondió con miles de drones y misiles. Solo contra los Emiratos Árabes Unidos, entre el 1 y el 8 de marzo de 2026, se registraron más de 1.400 drones y casi 250 misiles. El estrecho de Hormuz, por donde pasa una parte significativa del petróleo que mueve la economía global, fue amenazado de cierre. Los precios del petróleo subieron de inmediato. Y Rusia, cuya economía depende críticamente de los ingresos del petróleo, se benefició directamente de esa escalada. Aquí es donde el análisis económico se vuelve inseparable del análisis militar, porque no podemos entender por qué Rusia hace lo que hace si no entendemos qué gana con ello. Primero, con el conflicto en el Golfo disparando los precios del crudo, Moscú recibe más ingresos por sus exportaciones energéticas, lo que le permite financiar su guerra en Ucrania con menos presión. Segundo, cada misil interceptor que Estados Unidos y sus aliados del Golfo usan para derribar drones iraníes es un misil que no llega a Ucrania, donde también hacen falta desesperadamente. Tercero, la atención militar, política y mediática de Washington se divide entre dos teatros de operaciones al mismo tiempo, lo que le da a Rusia mayor libertad de maniobra en Europa del Este. Esto no es coincidencia, esto es estrategia, y es una estrategia que le está funcionando.
Hay algo más que necesitamos entender sobre este momento, y es la naturaleza de la cooperación entre Rusia e Irán, porque mucha gente la subestima pensando que son dos actores oportunistas que simplemente comparten enemigos. Eso es una lectura superficial. En enero de 2025, ambos países firmaron un tratado de asociación estratégica integral. Ese tratado incluye cooperación militar y de defensa de manera explícita. Rusia comenzó a entregar a Irán aviones de combate Su-35, equipados con sistemas de guerra electrónica diseñados específicamente para detectar aviones de baja observabilidad como el F-35. El satélite espía Kayam, construido por Rusia y lanzado en 2022 como proyecto conjunto, le provee a Teherán imágenes de alta resolución de bases militares estadounidenses e israelíes. Y ahora, según reportes del Wall Street Journal confirmados por fuentes de inteligencia europea y del Medio Oriente, Rusia está proveyendo datos satelitales en tiempo real para mejorar la precisión de los ataques iraníes. Les está diciendo exactamente cuántos drones usar en cada oleada, a qué altura deben volar para evitar ciertos sistemas de detección y cómo estructurar los ataques para saturar las defensas aéreas antes de lanzar los misiles balísticos. Es el mismo patrón táctico que Rusia ha perfeccionado en 4 años de guerra en Ucrania y ahora lo está exportando. El coronel Yuri Inat, portavoz de la Fuerza Aérea Ucraniana, lo explicó con una claridad que debería hacernos reflexionar. El Shahed pasó por su bautismo de fuego en Ucrania y gracias a eso fue mejorado, modernizado, se le instalaron canales adicionales de comunicación, protección contra sistemas de guerra electrónica. Rusia testó esa arma durante años contra ciudades ucranianas, y ahora ese conocimiento está siendo transferido a Irán para ser usado contra posiciones estadounidenses. Eso significa que cada vez que un soldado norteamericano en el Golfo enfrenta un ataque de drones iraníes, está enfrentando indirectamente 4 años de experiencia de combate rusa. No es lo mismo que hace una década. Estos son sistemas mejorados, con navegación resistente a la interferencia electrónica, con patrones de ataque diseñados para confundir y saturar las defensas, y están siendo producidos a una escala que ningún sistema de defensa occidental estaba preparado para manejar. Pensemos en los números por un momento, porque los números cuentan una historia que los comunicados oficiales nunca van a contar con tanta honestidad. En 2026, Rusia está produciendo hasta 1000 drones Geran 2 diariamente, que es su versión del Shahed 136. En contraste, Lockheed Martin esperaba poder producir unos 500 misiles Long Range Anti-Ship por año, 500 al año versus 1000 al día. Esa es la brecha. Esa es la asimetría que los analistas de defensa llevan años advirtiendo, y que los presupuestos militares tradicionales nunca tomaron en serio porque estaban diseñados para otro tipo de guerra, la guerra cara, la guerra de plataformas sofisticadas, la guerra donde quien tiene el avión más caro gana. Pero esta nueva guerra no funciona así. El Shahed 136 cuesta entre $20,000 y $50,000 por unidad. Un misil Patriot que lo intercepta puede costar más de 3 millones. Haz las matemáticas. Puedes lanzar 100 drones Shahed por el precio de un solo Patriot, y si solo uno de esos 100 llega a su objetivo, ya ganaste esa ecuación. Los Emiratos Árabes Unidos fueron capaces de interceptar alrededor del 90% de los drones iraníes en las primeras semanas del conflicto. Eso suena impresionante hasta que te das cuenta de que el 10% que pasó fue suficiente para golpear instalaciones portuarias, infraestructura de comunicaciones, y sembrar el caos económico en una de las economías más abiertas del mundo, y los estados del Golfo ya están quedándose sin interceptores, ya están recurriendo a Estados Unidos, que a su vez tiene que equilibrar sus propias reservas porque las necesita también para el Indo-Pacífico, donde China observa todo esto con atención meticulosa. El Pentágono ha tenido que pedir ayuda a Ucrania, que tiene más experiencia que nadie en el mundo derribando drones Shahed, pero que también los necesita desesperadamente para defender sus propias ciudades. Es una cadena de escasez que nadie diseñó, pero que todos están sufriendo. Y mientras tanto, ¿qué hace China? China hace exactamente lo que ha hecho desde 2022, observar, aprender y hablar de paz en público mientras profundiza sus intereses en privado. Cuando mataron a Khamenei, Beijing expresó grave preocupación y pidió un cese inmediato de hostilidades. Junto con Rusia, solicitó una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero al mismo tiempo, las empresas chinas y las rutas comerciales chinas dependen del corredor norte-sur internacional que pasa por Irán. La infraestructura que China financió en el puerto de Bandar Abbas
fue afectada por los ataques estadounidenses e israelíes. Para Beijing, este conflicto no es abstracto, es una amenaza directa a su arquitectura económica alternativa a las rutas controladas por Occidente. Y eso significa que China tiene incentivos propios para que Irán no sea completamente destruido como actor regional funcional. Estamos frente a algo que yo describiría como el primer gran test del orden multipolar en condiciones de guerra caliente. Durante años se habló del ascenso de China, del eje Rusia-China-Irán, de la reconfiguración del poder global, pero eran conversaciones abstractas, análisis de think tanks, debates académicos. Ahora es concreto, ahora es real. Ahora hay drones rusos modificados con componentes fabricados en la planta Kupol de Izhevsk, con sistemas de navegación resistentes a la interferencia electromagnética, siendo usados por Irán en una guerra contra Estados Unidos. Eso no es teoría geopolítica, eso es la nueva realidad aterrizando en los radares del Golfo Pérsico a 180 kilómetros por hora. Y aquí está la pregunta que nadie en Washington quiere responder con honestidad. ¿Cómo llegamos a un punto en que una potencia que dice ser el árbitro del orden internacional no puede detener que otro país de primer nivel provea inteligencia activa para atacar a sus propias tropas? La respuesta incómoda es que el orden que Washington construyó después de la Guerra Fría asumía que todos los demás actores eventualmente se integrarían al sistema liberal, que el libre mercado los domesticaría, que las instituciones internacionales los contendría. Esa fue la gran apuesta de los años 90, y los años 2000 y los años 2010. Y fue una apuesta que no entendió que el capitalismo no produce democracia automáticamente, que la integración económica no produce alineamiento político automáticamente y que cuando un sistema internacional no incluye a todos los actores en igualdad de condiciones, aquellos que quedan excluidos o subordinados eventualmente construyen sus propias alternativas. Eso es exactamente lo que Rusia, China e Irán llevan más de una década haciendo. No es que Rusia sea ingenua y haya tropezado con Irán como aliado por coincidencia. La relación entre Moscú y Teherán tiene décadas de historia, tiene capas de intereses convergentes. Ambos son países sancionados por Occidente. Ambos tienen economías que dependen de los recursos naturales y que han sido excluidas del sistema financiero dominante. Ambos tienen élites gobernantes que perciben a Washington como una amenaza existencial a su supervivencia política, y ambos tienen la experiencia histórica de haber sido manipulados, humillados o directamente agredidos por potencias occidentales en distintos momentos del siglo XX y del siglo XXI. Eso crea una base de solidaridad que no es ideológica en el sentido tradicional, no es una alianza de valores compartidos como la OTAN, sino una alianza de intereses y de enemigos comunes. Y ese tipo de alianza, cuando se concreta en acuerdos de defensa formales y en transferencias de tecnología militar real, es extremadamente difícil de desmantelar con sanciones o con discursos en el Consejo de Seguridad. Miremos también lo que está ocurriendo con la infraestructura global del comercio, porque esto no es solo un problema de seguridad nacional, es un problema de economía mundial que afecta a cada persona que llena su tanque de gasolina o compra algo que llegó en barco desde Asia. El corredor internacional norte-sur que conecta a Rusia con los mercados de India a través de Irán registró un tráfico récord en enero de 2026, con los primeros trenes regulares de contenedores conectando la región de Moscú con el puerto iraní de Bandar Abbas. Esa ruta es parte de la arquitectura alternativa que Rusia y sus aliados están construyendo para eludir las sanciones occidentales y el control que Estados Unidos y Europa ejercen sobre las rutas marítimas tradicionales. Los ataques de Operation Epic Fury dañaron ese puerto. Eso significa que la guerra no es solo sobre el programa nuclear iraní, o sobre la seguridad de Israel, o sobre las bases estadounidenses en el Golfo. Es también sobre qué rutas comerciales van a dominar el siglo XXI, quién va a controlar el flujo de mercancías entre Asia, el Medio Oriente y Europa, y si el sistema que Occidente construyó después de la Segunda Guerra Mundial va a seguir siendo el único juego en la ciudad. Hay algo que me parece fundamental señalar, y es el papel de la desinformación y la narrativa oficial en todo esto. Los portavoces del gobierno de Estados Unidos han dicho que los ataques iraníes han disminuido un 90% gracias a las operaciones americanas. Eso puede ser cierto en términos estadísticos.
Pero lo que no dicen es que varios sitios de radar en Jordania, Bahrein, Kuwait y Omán ya fueron alcanzados, que una batería TAD en Jordania tuvo su radar de servicio afectado, que edificios adyacentes a la sede de la Quinta Flota Naval de Estados Unidos en Bahrein fueron dañados por un dron iraní, que el objetivo visible de los ataques iraníes es el comando y control, los ojos y oídos de las fuerzas americanas en la región, y que los expertos en inteligencia dicen que la precisión de estos ataques es notablemente mayor que en conflictos anteriores, lo cual es consistente con el hecho de que alguien les está dando datos de posicionamiento de alta calidad. Rusia no está dirigiendo los ataques, dicen las fuentes, pero les está dando las coordenadas. La distinción es técnicamente cierta y prácticamente irrelevante. Lo que estamos viendo, si lo analizamos sin las anteojeras del excepcionalismo americano o del patriotismo reflexivo, es una demostración de que el poder en el siglo XXI es difuso, es técnico, es asimétrico y no respeta las líneas que los mapas del siglo XX dibujaron entre guerra y paz. No hay una declaración de guerra entre Rusia y Estados Unidos. No hay tanques rusos avanzando hacia posiciones americanas. Hay satélites rusos procesando imágenes en tiempo real, hay ingenieros rusos modificando componentes electrónicos en fábricas de Izhevsk, hay oficiales de inteligencia rusos en algún lugar coordinando el momento en que esa información llega a manos de operadores de drones en Irán. Eso es una forma de guerra. Puede que no tenga el nombre que esperábamos, puede que los libros de historia tarden décadas en llamarla por su nombre, pero sus efectos son absolutamente reales para los militares estadounidenses que están en ese teatro de operaciones. Y la pregunta final, la que debería quitarnos el sueño no solo como ciudadanos de este país, sino como seres humanos que habitamos este planeta, es ¿qué sigue, qué viene después de esta secuencia de decisiones y respuestas que parecen encadenarse unas con otras? Porque si Estados Unidos escala contra Irán sin resolver el problema de fondo, que es la dinámica de exclusión y confrontación que ha generado este eje antioccidental, lo único que logra es empujar a Rusia y China a comprometerse más, no menos, a involucrarse de maneras más profundas y más sostenidas. Cada escalada americana refuerza la narrativa que Moscú y Beijing le venden a sus propias poblaciones y a los países del sur global, una narrativa que se construye con cada nuevo episodio de confrontación, que Occidente es el agresor, que la soberanía nacional solo existe si tienes armas suficientes para defenderla, que el orden liberal no es realmente un orden de leyes, sino un orden de conveniencias para los más poderosos, un sistema que funciona selectivamente. Y esa narrativa, aunque parcialmente manipulada y selectiva, tiene suficiente verdad histórica en ella como para resonar en decenas de países que recuerdan el colonialismo, recuerdan las intervenciones, recuerdan cuando sus recursos fueron explotados y sus gobiernos fueron derrocados con la bendición de Washington, memorias que no desaparecen y que siguen influyendo en cómo se interpretan los eventos actuales. El mundo que emerge de esta crisis no va a parecerse al mundo de 1991, no va a reproducir las condiciones de ese momento histórico, no va a parecerse al mundo de 2001, tampoco va a encajar en las lógicas que dominaron esa etapa. Va a ser un mundo donde la tecnología de guerra ya no es monopolio de los estados más ricos, donde los avances tecnológicos se difunden de maneras que alteran los equilibrios tradicionales, donde los drones baratos producidos en serie pueden equilibrar parcialmente la ventaja de los portaaviones y los cazas de quinta generación, introduciendo nuevas variables en el campo de batalla, donde la inteligencia satelital ya no es exclusiva de 2 o 3 potencias, sino de una red de actores que cooperan en sombra, que comparten información de maneras que no siempre son visibles, y donde las alianzas no se forman en torno a valores democráticos, sino en torno a la necesidad compartida de sobrevivir fuera del sistema dominante, una lógica que redefine las relaciones internacionales. Eso es lo que Rusia le está entregando a Irán, no solo en términos materiales, sino también en términos estratégicos. No solo drones, no solo mapas, no solo asistencia técnica puntual, le está entregando la posibilidad de resistir, la capacidad de sostenerse frente a una presión que de otro modo sería difícil de soportar. Y lo que eso significa para el futuro del poder americano en el mundo, para el precio del petróleo, para la seguridad de los aliados regionales, para el suministro de interceptores en el Indo-Pacífico, para la continuación de la guerra en Ucrania, es algo que se extiende más allá de un solo escenario o de una sola región.
Es algo que ningún comunicado de prensa, ningún briefing del Pentágono y ningún titular de 30 segundos va a poder explicarte con la profundidad que este momento histórico requiere, con el nivel de análisis que sería necesario para comprender todas sus implicaciones. Es algo que exige mirar más allá de lo inmediato, más allá de la narrativa simplificada, para entender cómo estos procesos se conectan y se desarrollan en el tiempo.